que es 372 milisegundos. Si le libero antes, el sistema regresa a la estabilidad. Y si no la libero antes, el sistema sale de estabilidad. Vamos a ver hoy un ejemplo más simple de cómo calcular esos tiempos cuando son una sola dos máquinas, ¿sale? Ok. Entonces, la clase pasada también vimos que dice que la ecuación de oscilación de un generador de entrada de potencia mecánica que proviene de la fuente de energía mecánica PM sea considerada como constante. Este es PM y este es PE. PM es la mecánica, P es la eléctrica. Ya vimos que esta es una ecuación no lineal por la PE. Entonces, lo que vamos a ver hoy es que los disturbios de las redes eléctricas, vamos a ver algunos disturbios que se resultan de severos cambios de carga. Cuando aumenta, disminuye la carga, pero considerablemente, hay fallas en la red, pueden causar la salida del generador. Debido a que la potencia eléctrica cambia rápidamente, en cuyo caso hay transitorios electromecánicos, que esos ya los vimos igual. Los transitorios electromecánicos, pues es la diferencia entre esas deltas. Un transitorio electromecánico, hay diferencia en los transitorios electromagnéticos. Un transitorio electromecánico es más lento que el transitorio electromagnético. Aquí no vamos a ver transitorios electromagnéticos, sino que puro transitorio electromecánico, que están en el orden, si lo podemos observar, de nos puede durar hasta más de un segundo, no y medio, en esta respuesta. Los transistorios electromecánicos son lentos. Su posición fundamental es que el efecto que tienen las variaciones en la velocidad de la máquina sobre el voltaje generado es despreciable, y así que la manera en que la potencia eléctrica cambia están determinadas por las ecuaciones de flujo de potencia que se aplica al estado estable de la red. Y por el modelo que se selecciona para representar el comportamiento eléctrico de la máquina. También en la clase pasada vimos modelos de la máquina eléctrica. Este es uno de dos ecuaciones. ¿Qué otro modelo? Vimos tres tipos de modelos. Un modelo con cuatro ecuaciones diferenciales y ecuaciones algebraicas. Este es otro de tres ecuaciones diferenciales y ecuaciones algebraicas. Y uno más simple, ¿no? Son los modelos, los diferentes modelos. Entonces, dependiendo del modelo que se seleccione, la respuesta va a oscilar un poquito diferente. Entonces, en los estudios de estabilidad transitoria, cada máquina síncrona se representa por su voltaje interno transitorio, E'I, en serie con la reactancia transitoria X'D, como muestra en la figura, en la que I es el voltaje en terminales. Este BI es el voltaje en terminales y el E'I es el voltaje interno, hasta dentro de la máquina. Ya lo sabemos calcular. Entonces, si hacemos una representación en estado estable, en la que la reactancia síncrona esté en serie con el voltaje síncrono interno,
o sin carga EI, en la mayoría de los casos la resistencia de la armadura es despreciable, y de manera que el diagrama social de las figuras la aplica en este caso. Entonces, tenemos nuestro BT, y sabemos que para generar obtener este BT, ya en la salida del generador, tenemos que tener un E'I, que es el interno, mucho más grande. Tenemos delta y EI. Como cada máquina se debe considerar relativa al sistema de que forma parte, por eso es relativo. Lo relativo viene en función a que cuando tengo las respuestas del sistema, están en relación a otra. Eso es lo que se refiere al relativo. ¿Vale? Después la palabra relativo. Los ángulos de los fasores de las cantidades de la máquina se miden con respecto a la referencia común del sistema. Por eso les comento que la referencia común al sistema, aquí en este ejemplo de la clase pasada, es delta 3. Esa es la referencia común. Por eso empecé la clase así, ¿no? Entonces, la figura representa esquemáticamente un generador que suministra potencia a través de un sistema de transmisión al extremo receptor de un sistema de la barra 1. Tenemos el I'I, la red de transmisión, y el'2. Es la barra 1. El rectángulo representa el sistema de transmisión de componentes pasivos, lineales, como transformadores, líneas de transmisión, capacitores. Incluye la reactancia transitoria del generador, que es todas las inductancias que están aquí, que ya les mandé su tarea. Por lo tanto, E'I representa el voltaje interno transitorio del generador en la barra 1. El E'2 en el extremo receptor, el de la derecha, se considera en este caso como en una de la barra infinita, como el voltaje interno transitorio de un motor síncrono cuya reactancia transitoria se incluye en la red. Entonces, si tenemos dos nodos, las matrices de admitancias de barra para la red reducida de los dos nodos, además del nodo de referencia, es Y1, Y2, Y21, Y12. Donde se debe de determinar la potencia como PK más JK es igual a BK, la sumatoria de YKN de BN. Entonces dice, si K y N son iguales a 1 y 2 respectivamente, y se sustituye E' por V, se obtiene que P1 es E' Y11, E'1. Y Q1 es E1, Y12, E'2. Y sabemos que E'1 es E'1 delta 1, E'2 es delta 2. Entonces Y11 es G11 más B11 y Y12 es Y12 delta 1. La ecuación de las potencias se puede escribir como este es más simple que nuestra superecuación de la clase pasada, que es esta, es la misma, pero esta nada más es para dos máquinas. Y este es para n máquinas. Entonces las ecuaciones similares se aplican para la barra 1, a sustituir los subíndices 1 por 2, 2, 1 por 2 y 2 por 1 en las ecuaciones anteriores. O sea, vamos a hacer lo mismo, pero para la la otra barra. Entonces, como son relativos, siempre delta es delta 1 menos delta 2, y se define un nuevo ángulo tal que lambda teta 1 menos teta 1, 2 menos pi medio, se obtiene que las potencias son de la forma P1 y Q1. Esto ya está generalizado. La ecuación de P1 se puede escribir en la forma más simplificada como
potencia eléctrica es igual a PC. Este ya nos sirve como potencia máxima. Seno de delta menos lambda. La potencia máxima son los dos voltajes internos transitorios por Y1, 2, que es la admitancia de la línea que conecta el nodo 1 con el nodo 2. Como la potencia 1 representa la potencia eléctrica de salida del generador, se ha reemplazado por la ecuación que la potencia eléctrica es PC, P máxima, seno de delta menos lambda. Se llama ecuación potencia ángulo. Su gráfica como en función de delta se llama curva de potencia ángulo. Los parámetros PC, P máxima y lambda son constantes para una configuración de verdad y magnitud de los voltajes constantes I'1 y I'2. Donde P máxima es la magnitud de E'1 por la magnitud de E'2 entre la reactancia. Y X la reactancia de transferencia entre 1,1 y E'2, que es la unión entre el nodo 1 y el nodo 2. Cuando se constituyera la red sin resistencia, todos los elementos de Y barra son susceptancias, por eso son las G. Entonces G11 y lambda son 0. Así que la ecuación potencia-ángulo se aplica para una red de reactancias puras y es simplemente la ecuación conocida como P máxima por seno de delta. Las de acá, la anterior sí tiene susceptancias, porque nuestras Yes, en algún caso, como este 8, sí tiene resistencia, que es la de la carga. Por eso no es pura. Por eso tiene las susceptancias denominadas G. Y ahí viene el ejemplito. Este es un ejemplo simple. Dice, el diagrama unifilar de la figura muestra un generador que se conecta a través de dos líneas de transmisión en paralelo a un sistema máquina barra infinita. La máquina está entregando un PU de potencia y tanto el voltaje en terminales como en la barra infinita son un PU. Los números en el diagrama indican los valores de las reactancias sobre una base común para el sistema. Punto 4 y punto 4 son líneas paralelas que van del generador a la máquina bus infinita. La reactancia transitoria del generador es punto 2. ¿Está? Determine el... Profesor, ¿Mande? sí, disculpe, ¿podríamos grabar la clase? Ah, sí, cierto. No Gracias. se preocupen. Recording in progress. Entonces vamos a determinar la ecuación potencia-ángulo para las condiciones dadas de operación del sistema. Entonces, solución. El diagrama de reactancias para el sistema que se muestra en la figura es este, ¿no? Entonces cambiamos a un diagrama, ahora sí como que de bolitas y palitos, a un diagrama con inductancias. Entonces tenemos las dos inductancias de las líneas que valen punto 4, la máquina bus infinito, que es 1 6 de 0, la reactancia del transformador, la reactancia del generador síncrono, que es la transitoria, y E'. En el diagrama nos está indicando el voltaje en terminales y el voltaje interno. El voltaje en terminales está despuesito de la reactancia transitoria. Entonces podemos observar que hay una reactancia en serie entre el voltaje en terminales y la barra infinita, que es punto 4 entre 2
porque son las mismas. 4 entre 2, como son iguales, los podemos dividir en 2 y reducir el paralelo, más 0.1 del transformador. Por lo tanto, la salida de potencia 1 PU del generador está determinada por Bt por B entre la reactancia por seno de delta. Entonces es 1 por 1 entre 0.3 por seno de delta de alfa es igual a 1. Donde B es el voltaje en la barra infinita y delta el ángulo del voltaje en terminales relativo a la barra infinita. ¿Por qué es BT y B aquí el 1 por 1? Porque nos está indicando el autor que la máquina está entregando un PU también. Y por lo tanto, de potencia, tanto los voltajes en terminales, aquí dice, por lo tanto, el voltaje en terminales como en la barra infinita, aquí son 2, voltaje en terminales como en la barra infinita son un PU. Por eso el 1 por 1. Y nos da 1, entonces a despejar delta, que bueno que aquí es phi, se obtiene que phi es seno inverso de 0.3, son 17.458 grados. Entonces el voltaje en terminales es 1 cis de 17.458, que es igual a 0.954 más 0.3 por unidad. La corriente de salida del generador se calculó como 1 delta 2 menos 1 cis de 0 entre 0.3 y nos da 1.012 amperes PU. Y por lo tanto podemos calcular el prima 1, que es el voltaje en terminales, el 0.954, más J.2, que esta es la reactancia transitoria del generador, más 1 de la corriente. Y nos da 1.05 con ángulo de 28.44. Ya tengo el prima 1. Dice la ecuación de potencia ángulo que relaciona el voltaje interno transitorio prima I y al voltaje en la barra infinito B está determinado por la reactancia en serie en total, que es, o así vamos a sacar la serie en total. Antes habíamos sacado del transformador hacia el pulso infinito. Ahora si sumamos el 0.2 más 0.1 más 0.2 son 0.5. Por lo tanto, la ecuación deseada es el voltaje en terminales 1.05 más el voltaje de la pulso infinito, 1, que es su magnitud, entre 0.5 seno de delta. Donde delta es el ángulo del rotor de la máquina con respecto a la barra infinita. Esta es mi ecuación de potencia eléctrica, 2.1 seno de delta. Que en estado estable, este delta permanece constante y graficándolo obtengo esta forma, la de arriba, la más grande. No le hagan caso ahorita a la del medio y la de hasta abajo. La más grande es 2.1 seno de delta. Ahí puedo variar. Esa es mi potencia eléctrica máxima que voy a sacar. Cuando el delta valga 90, yo voy a sacar 2.1.
Si delta la puedo variar entre 28.44 para que la potencia mecánica sea igual a la potencia eléctrica, es 28.4, entonces mi sistema es estable. Es una línea, porque la diferencia va a ser cero, que es lo que vamos a ver hoy. Si se acuerdan acá arriba, hay una ecuación en donde potencia mecánica menos potencia eléctrica es la ecuación de oscilación. Entonces, si mi potencia mecánica es 1, debo de calcular el valor en donde la potencia eléctrica igual es 1 para que no haya oscilación, la diferencia sea 0. Entonces, para que sea 0 la diferencia, el ángulo delta debe ser 28.44. Entonces, en ese valor de delta, mi sistema no oscila mientras esté en 28.44 el ángulo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí me entendieron cómo se redujo, cómo se calcularon los voltajes? Ok. Entonces, ahorita tenemos esta ecuación, esta curva grande, la más alta. Entonces, la ecuación de potencia-ángulo del ejemplo precedente se encuentra graficada en la figura, que es esta. También una figura, la de hasta arriba. Observe que la potencia mecánica de entrada PM, la PM es constante, intersecta a la curva sinusoidal de potencia-ángulo en el ángulo de operación delta 0, que es 24.4. Esta es la posición angular inicial del rotor del generador que corresponde a las condiciones de operaciones dadas. Se puede escribir la ecuación de oscilación de la máquina como H entre 180F, la doble derivada de delta con respecto al tiempo al cuadrado, es igual a 1 menos 2.1 seno de delta. El 2.1, ya supimos cómo lo calculamos. Aquí está, que es 1.05 por 1 entre 0.5. Entonces, este 2.1 me lo da la configuración de las reactancias. Donde H está en megajoules por megavolt-ampere, esto es la frecuencia eléctrica del sistema, y delta está en grados eléctricos. Los resultados del ejemplo se pueden verificar fácilmente, ya que bajo las condiciones de operaciones dadas, 2.10 por el seno de 28.44 es un PU. Y sí, lo podemos hacer rápidamente, ¿no? Es 2.1 por el seno de 28.44. Que me da negativo porque no está el seno en grados. Le ponemos una D después del seno, y aquí nos da 1.0001. Que corresponde exactamente a la potencia mecánica de entre 2, siendo la aceleración 0. Ahora, en este mismo ejemplo, dice, el sistema de la figura está operando bajo condiciones del problema anterior cuando ocurre una falla trifásica en el punto P. Entonces, P se va a tierra. Vamos a calcular la ecuación de potencia del ángulo para el sistema con la falla, la ecuación de oscilación correspondiente, y H es igual a 5 megajoules sobre megavolts ampere. Entonces, la P, el punto P, lo mandamos a tierra. Ya sabemos que hay 1 cis de 0 en la máquina voz infinito. Sabemos que hay 1.05 delta en el lado del generador.
Y asumimos que la falla ocurre a mitad de la línea, está abajo. Ujú. Exactamente a la mitad de la línea, para dividir las impedancias exactamente a la mitad. Entonces los valores mostrados ya son admitancias. Antes eran reactancias. ¿Dónde está el otro? La otra reducción. Están. Antes eran reactancias. Y ahora ya son admitancias. Okay. Que son el inverso de las reactancias. Punto 4 inverso 2.5. La de punto 4 la dividimos a la mitad exactamente. Es punto 2 para el lado izquierdo, punto 2 para el lado derecho. Y el punto 2 le sacamos su inversa, nos da 5. Y la del generador y el transformador están en serie, son 3.33. Ya en admitancias. Entonces, para que entendamos este pedacito, aquí voy. Pasamos el punto a tierra, lo expandimos y dice que el efecto del cortocircuito ocasionado por la falla se observa claramente al dibujar nuevamente el diagrama de reactancias como se muestra en la figura. Como se calculó en el ejemplo anterior, el voltaje interno transitorio del generador permanece constante. I' sigue siendo 1 cis de 1.05 cis de 28, este no se mueve. El interno del generador. Sobre la base de la suposición de los enlaces de flujo constantes de la máquina. La admitancia de transferencia neta que conecta las fuentes de voltaje tiene que ser determinada. Este es básicamente el ejemplo. Entonces las barras se enumeran como se muestra en la Y barra. Tenemos nodo 1. El nodo 1 es el para el generador. El nodo 2 es para la máquina voz infinito. Y el nodo 3 es para lo que une el transformador con la línea. Este punto 3. Entonces, ¿sale? Calculamos el valor de la posición 1, 1, que es el punto 1, todas las admitancias que llegan al punto 1, que nada más es la 3.33. Las admitancias que hay entre el punto 1 y el punto 2 no hay. El 1 con el punto 2 no se unen. El punto 1, la común entre 1 y el 3, entre el 1 y el 3 es la de 3.33. En el nodo 2 con el nodo 1 no se unen. La propia del nodo 2 es 7.5, que es la suma, todo lo que llega al nodo 2, 2.5 más 5. La común entre el 2 y el 3, 2.5. La común entre 1 y el 3, 3.33. La común entre la 3 y la 2, ahí sí hay, 3 y el 2, 2.5. Y todo lo que llega al nodo 3 es la de 3.33, la de 5, 8.33, y la de 2.5, por eso es 10.833. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Sale. Cuando ya tenemos Y barra, hacemos la reducción de Cron
Por eso en la clase pasada les di la reducción de Cron. Aquí están. Es esta. ¿Sale? En la clase pasada vimos que teníamos una matriz de 6 por 6 y la íbamos a reducir al número de máquinas o al número de voltajes en las barras. Como tenemos 3 voltajes en la barra, con la reducción la pasamos a una matriz de 3 por 3. Es lo que quiero que hagan en el programita de MATLAB. Entonces aquí lo que hace es quitar el nodo que no tiene voltaje. Nomás va a quitar el nodo 1 y el nodo 2. El nodo 1 y el nodo 2. Entonces hacemos la reducción de Cron y tenemos la nueva admitancia. ¿Cómo es la reducción de Cron? Es muy simple. Dice que la barra 3 no tiene conexión con la fuente externa, o sea, con una máquina. Es el nodo 3. Ahí donde están las líneas y el transformador no hay máquina. Y se puede quitar mediante el procedimiento de Cron. Dice que la YJK nueva es igual a YJK. Esta es la nueva. YJP por YPK entre YPP. Entonces, la Y11 nueva, vean, está, esto es en MATLAB. Entonces tengo que tener en cuenta los coeficientes. Los coeficientes son los que me dan todo. Entonces, el primer uno es J y el segundo uno es K. ¿Vale? Y si observan, el 1, 2 es igual al 2, 1. La matriz es simétrica. Por lo tanto, nada más voy a calcular Y1, 1, Y2, 1, Y2, 2. Ya no tomo en cuenta el 3. Entonces, el tip o el hack, como le llaman ustedes, es identificar que el J es el primer subíndice y el K es el segundo. Entonces, Y nueva, Y11 nuevo es igual a Y11. Entonces, tomo el valor de mi matriz Y11, que es menos 0.33. Que voy aquí en esta fórmula. Luego menos YJP. Acuérdense que J vale 1 y el punto, el que voy a eliminar, otra vez es 3.33. Es como que la referencia de la que voy a eliminar el 3. Aquí sería Y13, el 3.33, por YPK. P es 3 y K es 1. Otra vez el 333. Entre YPP. ¿Quién es YPP? El 33 y el menos 10, 8333. ¿Sale? ¿Sí me expliqué? ¿Preguntas? Profesor, Mande. ¿qué diferencia hay de calcular esta reducción de Cron para los motores en cuestión de líneas de transmisión? Ah, ahora sí es así, no me la sé. Es que por lo que estoy viendo creo que es muy parecido. Es muy similar. Cuando hacen líneas de transmisión para hacer cortocircuitos, es la misma. De ahí la tomé. Entonces se puede utilizar. Entonces, la idea es que este YPP es que en el motor, no me acuerdo cuál es la que se elimina, por ejemplo, podría decir cuál.
Aquí estoy eliminando el nodo 3, por eso para mí YPP es el 3. Siempre es el fijo. Si lo ven, menos 10, menos 10, menos 10. Y en el motor no me acuerdo cuál es la que hay que eliminar. ¿Sale? El truco es llevarse los coeficientes. ¿Están de acuerdo? Sale. Entonces, cuando ya hago la reducción, dice la magnitud de la admitancia de transferencia, que es el punto 69. ¿Por qué? Porque es la unión entre el nodo 2 y el nodo 1, es la transferencia. Sería que el 1,1 es la propia del generador y el 2,2 es la propia de la máquina voz infinito. Entonces, la unión entre 1 y el 2, vamos a tomar 0.769. Esto si lo pasamos a MATLAB, funciona. Están. La Y12 es 0.769, que es la de transmisión, la de la línea. Entonces, E'1 por E'2 por Y12 son los mismos voltajes, los voltajes no cambian, pero cambia la reactancia, que es 0.76, y me da 0.88 PU. Entonces, mi potencia eléctrica ya es 0.88 PU por seno de delta. Entonces, lo que implica que mi ecuación de oscilación ahora es 1 menos 0.88 seno de delta. Y lo que dice el autor, que el rotor no puede cambiar instantáneamente su posición a ocurrir la falla debido a la inercia que se tiene. Por lo tanto, el ángulo del rotor delta es inicialmente 28.44. Entonces es cuando estamos acá, en 28.44, cuando no hay falla. Pero cuando hay falla, la salida ahora es 0.385. La potencia inicial de aceleración. Entonces, en mi diagrama, el PE.888 seno de delta es baja, baja, por eso la potencia disminuye cuando hay una falla. ¿Vale? Aquí baja. Y la potencia mecánica ya es 1 y ya no toca la potencia eléctrica, ya no le va a alcanzar nunca el 1, porque ya es menor a 1, es 0.88, porque es los que nos dio. Entonces, por eso empieza a oscilar el sistema. ¿Vale? Empieza a oscilar. Y si no libramos en un tiempo adecuado la falla, se va la inestabilidad porque nunca va a alcanzar el 1. ¿Sí notan la diferencia? Entonces, los esquemas de los reveladores perciben la falla en la línea. Los esquemas de los reveladores que perciben la falla en la línea actuarán para liberar la falla mediante la apertura simultánea de los interruptores en los extremos de la línea. O sea, lo que está queriendo decir es que abro estos dos interruptores cuando detecto la falla. Ahí ya la materia se llama coordinación de protecciones o protecciones. Cuando esto ocurre, se aplica otra ecuación de potencia del ángulo porque la red ha cambiado. ¿En qué ha cambiado la red? Entonces viene el otro ejemplo. Entonces, en mi ejemplo ya calculé cuando mi potencia es 2.1, la máxima. Ya encontré otra curva cuando hay falla, mi potencia es 0.888. Pero ¿qué pasa cuando libero la falla o quito una de las líneas? Dice,
La falla en el sistema del ejemplo anterior se libra a la apertura simultánea de los interruptores en los tramos de la línea que está en cortocircuito. Entonces vamos a determinar otra vez la potencia del ángulo. Por inspección, en la figura se muestra que al librar la falla de la línea, la admitancia neta de transferencia a través del sistema es el inverso. Ya nomás tengo una línea. Hagan de cuenta que tengo el generador, una línea, viene el transformador y la del generador. Por eso las todas están en serie. Punto 2, punto 1, punto 4. Entonces ya es 1.42. Por lo tanto, la ecuación del ángulo es 1.42 por 1 por 1.05 seno de beta y sube la potencia a 1.5. No puedo tener la misma potencia porque no tengo la misma distancia. Mi ecuación de relación es 1 menos 1.5 seno de delta. Este 1 es la potencia mecánica siempre. Entonces, el 1, que es constante, el seno de delta se desplaza para que sea estable. Se desplaza unos pequeños grados y sí puedo alcanzar el 1. Y cuando sea 1, yo ahí podría encontrar y hacer que el sistema regrese a la estabilidad. Entonces son 3 ecuaciones las que yo tendría que resolver cuando resuelvo mi sistema. Por eso es que igual en el anterior calculamos 3 matrices. La prefalla, la falla y posfalla. Entonces aquí tengo 3 ecuaciones de oscilación. ¿No las puse juntas? No. Aquí las podríamos poner juntas, las 3 ecuaciones. Y la de que no tiene falla, o la de prefalla. Esta es la de prefalla. Cuando hay falla. Y esta es la de bots. Falla. ¿Estamos de acuerdo? Porque tiene un tema, dice sincronización de los coeficientes de potencia. Tomando referencia el ejemplo anterior donde el punto de operación en estado estable está sobre la curva sinusoidal PM, cuando delta 0 vale 28.44, cuando la potencia, para que la potencia eléctrica sea igual a la potencia mecánica, se puede observar también en la misma figura que PE es igual a la potencia mecánica, pero en delta 156, 151.56 hasta acá. Y esta aparenta ser un punto de operación igualmente aceptable. Aparentemente, acuérdense, aparente. Sin embargo, este no es el caso, acuérdense en los exámenes. Un requisito de sentido común para un punto de operación aceptable es que el generador no debe de perder sincronismo cuando ocurre un cambio temporal pequeño en la potencia eléctrica de salida de la máquina. Para examinar este requisito, si se estima una potencia mecánica de entrada fija, se consideran pequeños cambios incrementales en los parámetros del punto de operación. Esta es que delta es igual a delta 0 más delta delta
Sí, delta, delta. P es igual a P0 más P delta. Entonces, donde su índice 0 denota los valores de operación está estable y el subíndice delta implica las variaciones incrementales a partir de esos valores. Entonces, ajustando las potencias para obtener la ecuación de potencia-ángulo para el sistema general de dos máquinas de la forma P máxima seno de delta 0 más coseno de delta más coseno seno de delta, o sea, lo que están haciendo es dividimos el seno de delta más delta delta, delta mayúscula, como delta delta es un desplazamiento incremental pequeño a partir de delta 0, y sabemos que el seno de delta, cuando es muy pequeño este ángulo, es aproximadamente iguales, es lo mismo. Entonces se supone una igualdad estricta en la ecuación previa que da que la potencia E inicial más la potencia eléctrica de incremental es igual a la potencia máxima seno de delta 0, más la potencia máxima coseno de delta 0 más delta de incremental. Aquí lo que están diciendo que cuando los ángulos son muy pequeños, el coseno de 0 pues, es aproximadamente 1, y el seno de algún ángulo muy pequeño es aproximadamente el ángulo. Entonces, en esa suposición, o sea, cuando sacan el seno de 0.01, es casi 0.001, seno de 0.1, 0.001, seno de 1, sigue siendo casi 1, entonces casi son iguales, dicen ellos. Entonces, en el punto de operación inicial delta 0, potencia mecánica es igual a la potencia máxima por el seno de lo que se incrementó. Y se concluye que a partir de esta ecuación, que la potencia mecánica más las potencias que se incrementaron es igual a menos la potencia máxima coseno de delta 0 por el delta que se incrementó. Si sustituimos estas variables en la ecuación básica de oscilación, se obtiene la ecuación de oscilación con los incrementales. Entonces, la ecuación de oscilación que gobierna las variaciones incrementales en el ángulo del rotor se puede escribir de la siguiente forma, y es una ecuación más compleja. Entonces podemos observar que al hacer que la potencia máxima del coseno de delta 0 es la pendiente de la curva potencia algo en el ángulo delta 0, se denota por la pendiente de SP, y se define que la pendiente es igual a la P máxima coseno de delta 0. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden lineal cuya solución depende del signo algebraico de SP. Cuando SP es positivo, la solución de delta mayúscula corresponde a un movimiento armónico simple. Este movimiento se representa por medio de las oscilaciones de un péndulo oscilante sin amortiguamiento. Ya sabemos cómo oscila un péndulo. Cuando el valor de SP es negativo, la solución de delta se incrementa exponencialmente sin límite. Entonces, en ese sentido, si delta es negativo y nuestro ángulo ya es negativo, al haber variaciones, el sistema se va a ir rápidamente a la inestabilidad. Y cuando el ángulo es positivo, todavía hay posibilidad de lo que lo pudiéramos regresar, porque está oscilando, ¿cómo dijo? Sin amortiguamiento. Entonces empieza a oscilar así como si tuviéramos un péndulo sin amortiguamientos, así, ¿no? No disminuye su oscilación. En la situación física, el amortiguamiento restaurará el ángulo del valor el ángulo del rotor al valor después de la perturbación eléctrica temporal.
Por lo tanto, por otro lado, si S es igual a 151.56, es un punto de equilibrio inestable, porque aquí SP es negativo. Así que este no es un punto de operación válido. ¿Sale? Por lo tanto, la frecuencia angular de la oscilación de una amortiguada, siempre que el coeficiente de sincronización de potencia es SP sea positivo, está dado por omega n raíz de omega SCP entre 2 veces H. Dice ejemplo. La máquina de ejemplo anterior está operando a delta 28.44 cuando está sujeta a un ligero disturbio temporal del sistema eléctrico. Determine la frecuencia y el periodo de oscilación del rotor de la máquina si se quita el disturbio antes que responda a la fuente de energía mecánica. Determine la frecuencia y el periodo de oscilación que vamos a encontrar con estas formulitas. Ecuación difícil es la ecuación de oscilación que se aplica y el coeficiente de sincronización de potencia en el punto de operación es SP es igual a 2.10 coseno de 28.44 grados. Que si se acuerdan que es mi delta cero, es de 28.44, la potencia máxima es 2.10, entonces SP es de 1.8466. Ocupé la fácil, no la que tiene derivadas, sino que ocupamos la que tiene evaluación. Entonces ya teniendo SP, puedo calcular omega n. Mi sistema está operando 60 Hz, omega S son 377, 2 veces por 5, 8,3, y la frecuencia de oscilación es 1.33. El ejemplo anterior es importante ya que indica el orden de la magnitud de las frecuencias que se pueden superponer sobre la frecuencia nominal de 60 Hz en un gran sistema que tiene muchas máquinas interconectadas, que es cuando más adelante en esta presentación vamos a ver el sistema multimáquinas. Aquí donde me quedé. Aquí me quedé en el multimáquinas. En una máquina pues, es muy simple. Bueno, un poquito más simple. Cuando la carga del sistema varía aleatoriamente a través del día, las oscilaciones entre máquinas que involucran frecuencias del orden de un Hz tienden a elevarse, pero son rápidamente amortiguadas mediante las diferentes influencias amortiguadas causadas por la fuente de energía mecánica, las cargas del sistema y la máquina misma. Nota. Si el sistema de transmisión del ejemplo contiene resistencias, la oscilación del rotor es armónica y no amortiguada. Y tenemos que tenerlo claro. Viene un tema que se llama criterio de áreas iguales cuando tenemos dos generadores para entender cuándo debemos de liberar la falla. Dice, en algunos casos en este caso es muy difícil, aun en el caso de una sola máquina oscilando con respecto a una barra infinita, encontrar las soluciones en forma literal y por lo tanto normalmente se usan métodos computacionales. O sea, cuando tenemos un sistema multimáquinas, como de este tipo, el saber cuándo liberar la falla pues, está medio engorroso. Aquí nosotros vamos a hacer con nuestra máquina bus infinito. Con el fin de examinar la estabilidad de un sistema de dos máquinas y resolver la ecuación de oscilación se puede usar un enfoque directo. El sistema que se muestra en la figura es el mismo que se consideró previamente o el ejemplo anterior. Inicialmente se observa que el interruptor A, está cerrado, mientras el B, localizado en el extremo opuesto de la línea de transmisión corta, está abierto.
está abierto y está cerrado. Por lo tanto, las condiciones de operación iniciales del ejemplo anterior se pueden estimar inalterables, porque está abierto el interruptor B. En el punto P, que está próximo a la barra, ocurre una falla trifásica. En este punto P. No vamos a hacer la falla acá en las líneas, sino en el nuevo, en la carga, con la derivación. Ocurre una falla trifásica que es liberada por el interruptor P después del cortocircuito en un periodo de tiempo relativamente corto. Así, el sistema de transmisión efectivo es inalterable, excepto cuando se presenta la falla. El cortocircuito originado por la falla está efectivamente en la barra y así la potencia eléctrica sería desde el generador es cero hasta que la falla sea liberada. Las condiciones físicas antes y después de la falla se pueden entender al realizar las curvas de potencia y ángulo de la figura. O sea, que estamos suponiendo estas curvas. Inicialmente, el generador está operando a una velocidad síncrona con un ángulo de rotor delta cero. Bien bonito aquí. Está chambeando mi generador. Y la potencia mecánica de entrada PM es igual a la potencia de salida PE. O sea, todo es en estado estable. PM es igual a delta cero y es igual a 1 y PE eléctrica es igual a 1. Entonces, cuando la falla ocurre en el tiempo igual a 0, potencia eléctrica de salida es repentinamente 0. Mientras la potencia mecánica de entrada no se altera, como se muestra en la figura B de esta. Entonces, la potencia mecánica sigue constante y aquí ya ocurrió la falla. La diferencia en potencia debe considerarse en la razón de cambio de energía cinética almacenada por la masa del rotor. O sea, que vamos a asumir que la amplitud del P máximo sena de delta, aunque sabemos que cuando hay falla se disminuye, vamos a asumir que no la vamos a poder quitar instantáneamente debido a que nuestro sistema va a permanecer inalterable debido a la inercia del rotor. Es lo que dice energía cinética almacenada en la masa del rotor. Por eso las curvas son del mismo tamaño, ¿sale? Esto solamente se puede llevar a cabo si hay un incremento en la velocidad como resultado para tener una potencia de aceleración PM constante. Si el tiempo de la falla que se requiere para liberar la falla, entonces la aceleración es constante por un tiempo menor que el tiempo de la falla y está dada por nuestra ecuación de oscilación sin la potencia eléctrica porque ya es cero. Mientras persiste la falla, el incremento de velocidad por arriba de la sincrónica se encuentra al integrar la ecuación anterior para obtener que la derivada de delta, integramos la parte donde tiene la potencia mecánica, o sea, quitamos una derivada cuadrada y la pasamos, está dividiendo, la pasamos multiplicando. Entonces, una integración adicional con respecto al tiempo permite obtener el ángulo del rotor. Entonces, integramos 2 veces y obtenemos que omega SPM entre 4 veces T por T cuadrada. Porque se asume, para resolver esta integral, que todas son constantes. Omega S, 2 es constante, H es constante, omega es constante, la potencia mecánica asumimos que es constante. Entonces sale y nomás tenemos T. Volvemos a integrar porque nos queda una derivada con respecto al tiempo, por eso nos queda T cuadrada. Más delta cero. Acuérdense que cuando integrábamos le metíamos una constante.
Las ecuaciones anteriores muestran que la velocidad relativa del rotor con respecto a la sincronía, a la síncrona, se incrementa literalmente con respecto al tiempo, mientras el ángulo del rotor avanza desde delta cero hasta el libramiento de la falla. Este es el ángulo delta, va desde B hasta C en la figura B. Entonces viene la falla, la potencia mecánica es constante, pero la potencia eléctrica baja. Aquí es B cuando está la falla. De delta 0 a delta C, ese es el tiempo de liberación de la falla, de B a C, es lo que hicimos ahorita, de B a C. Estos son el tiempo de liberación de la falla. En el instante que la falla es liberada, aquí sumamos que en delta C liberamos la falla, el incremento en la velocidad del rotor y la separación angular entre el generador y la barra infinita están dados respectivamente por nuestras ecuaciones de oscilación. Cuando la falla se libera en el ángulo delta C, la potencia eléctrica de salida se incrementa abruptamente hasta un valor que corresponde al punto D. Sabemos que no va a llegar al mismo de anterior, va a llegar abajo. En el punto D, aquí, la potencia eléctrica de salida excede a la potencia mecánica de entrada y así la potencia de aceleración es negativa. Cuando metemos potencia abruptamente, sabemos que va a llegar a un punto D hasta que encuentre el ángulo de rotación que hace la estabilidad. Entonces, como consecuencia, el rotor se va deteniendo conforme a PE va de D a E. Aquí está oscilando. ¿Vale? En el punto E, la velocidad del rotor es nuevamente síncrona, aunque el ángulo del rotor ha avanzado a delta X. Porque está oscilando entre D y E. Entre delta C y delta X oscila. No sabemos dónde se va a detener. El ángulo está determinado por el hecho de las áreas A1 y las áreas A2. La potencia de aceleración en el punto E es todavía negativa y así el rotor no puede permanecer en la velocidad síncrona, pero continuará desacelerándose. La velocidad relativa es negativa y el ángulo del rotor se mueve hacia atrás desde el punto E a lo largo de la curva de potencia de la figura C, hasta el punto en el punto A, en el que la velocidad del rotor es menor que la síncrona. Ya va a estar aquí oscilando nuestra máquina después de que se le reveló la falla. Luego ya meten el punto F, desde el punto A hasta el F, la potencia mecánica excede la eléctrica. Y el rotor nuevamente se incrementa sus velocidades hasta que F alcanza el sincronismo. En el punto F se localiza de tal forma que las áreas A3 y el área A4, el área 3 y el área 4 son iguales. Pues se llama el método de las áreas iguales. En la ausencia de amortiguamiento, el rotor continuará oscilando en las secuencias F, E, A, E, A, F. Entonces hace F, A, E, y A, F. Está oscilando sin mi generador. O sea que en curvas, hace esto, ¿no? Esto es lo que está haciendo en la curva. Por eso hay valores negativos. Hay valores negativos porque aquí delta ya pasó. Los Fs del 0 al F, del 0 al F, del punto 0 que está aquí, al F, es negativo. Por eso va al negativo la oscilación.
Entonces, en un sistema donde una máquina está oscilando con respecto a una barra infinita, se usa este principio de áreas iguales, llamado criterio de áreas iguales, para determinar la estabilidad del sistema bajo condiciones transitorias sin que se tenga que resolver la ecuación de oscilación, aunque el criterio no es aplicable a sistemas de muchas máquinas, ¿no? Cuando veamos el sistema multimáquinas, esto ya no aplica. Aplica para una hasta dos máquinas. Entonces, la derivación del criterio de áreas iguales se hace para una máquina y para una barra infinita. La ecuación de oscilación para la máquina conectada a la barra es la que ya conocemos. Y se define la velocidad angular del rotor relativa a la síncrona por la derivada de delta es igual a omega menos omega s, es la velocidad del rotor. Manipulando estas ecuaciones obtenemos una ecuación relativamente con 1 y 2. Los subíndices para los términos omega r corresponden a los límites de delta. Esta es la velocidad del rotor 1, corresponde a la del ángulo delta 1. Como omega r representa la separación de la velocidad del rotor con respecto a la síncrona, se puede fácilmente observar que si la velocidad del rotor síncrona es delta 1 y delta 2, entonces correspondientemente omega R1 y omega R2 es igual a 0. Bajo esta condición, pues aquí hicimos estas omegas igual a 0. La ecuación que tenemos es que la vamos a integrar de delta 1 a delta 2, que es básicamente donde libramos la falla. Igual a 0. Esta ecuación aplica para cualquier de los dos puntos, delta 1, delta 2. ¿Cómo surge este criterio de las dos áreas iguales? Como la velocidad del rotor es también síncrona, como se muestra en delta X y delta Y, la delta X y delta Y está hasta acá. En la figura C, el mismo razonamiento anterior se muestra que el área 3 es igual al área 4. La área 1, que es la que está aquí, y el área 4 son directamente proporcionales al incremento en energía cinética del rotor conforme se está acelerando. Mientras que las áreas 2 y las áreas 3, el área 2, la de arribita, y el área 3, su contraparte, son proporcionales al decremento de la energía cinética del rotor conforme ésta se desacelera. Esto puede poner en expresión que a ambos lados de la ecuación va a suceder lo mismo que en el concepto anterior. Por lo tanto, el criterio de áreas iguales establece que la energía cinética añadida al rotor durante una falla debe eliminarse después de esta con el fin de restaurar la velocidad síncrona del rotor. Por lo tanto, el área asombrada A1 es dependiente del tiempo que se toma para librar la falla. O sea, este delta 0 a delta crítica, si yo reduzco estas áreas, este igual se va a reducir. Entonces, si hay un retraso en el libramiento de la falla, el ángulo delta C se incrementa. De la misma manera, el área 1 se incrementa, siendo más grandota. Y el criterio de áreas iguales requiere que el área A2 también se incrementa para restaurar la velocidad síncrona del rotor en un ángulo mayor de máxima oscilación delta X. Si el retraso en el libramiento se prolonga de manera que el ángulo del rotor delta oscile más allá del ángulo máximo, delta máxima, es lo que vamos a calcular, que no queremos que llegue hasta acá, hasta la derecha cerca de pi. Entonces la velocidad del rotor en este punto sobre la curva de potencia, ángulo está por encima de la velocidad síncrona cuando se encuentra nuevamente que la potencia de aceleración es positiva. Bajo la influencia de esta potencia de aceleración positiva, el ángulo se incrementará sin límite y resultará una estabilidad. O sea, en otras palabras,
que está oscilando mi sistema, y en este punto, en los 372 milisegundos, todavía lo puedo regresar, que sería mi ángulo delta crítica. Por lo tanto, hay un ángulo crítico para liberar la falla con el fin de satisfacer los requisitos del criterio de áreas iguales de estabilidad, o sea que estas áreas sean iguales. Y nunca vamos a esperar a que se hagan iguales, que siempre que el área 1 sea menor. El ángulo llamado ángulo crítico se muestra en la figura, es esta delta crítica. Entonces, el tiempo crítico de libramiento es el tiempo máximo que ocurre desde el inicio de la falla hasta su aislamiento. De manera que el sistema de potencia es transitoriamente estable. En el caso particular de la figura, tanto el ángulo crítico de libramiento como el tiempo crítico de libramiento se pueden calcular de la siguiente manera. El área rectangular A1 es el área bajo la curva, delta 0 hasta delta crítico por la potencia mecánica por delta, derivada de delta, es igual a la potencia mecánica de delta crítico menos delta 0, al integrar. Porque la potencia mecánica es constante y sale. Con el área 2 pasa lo mismo. Entonces, igualamos las áreas, la potencia máxima del coseno de delta crítico menos coseno máximo menos Pm delta máximo menos delta crítico, podemos despejar a delta crítico, que es igual al coseno inverso de pi menos 2 veces delta 0, seno de delta 0 menos coseno de delta 0, y podemos determinar que delta crítico es esta ecuación, y mi tiempo crítico es esta ecuación. Entonces, lo que debemos de entender que si delta crítico se extiende más de cierto ángulo, mi sistema se va a ir a la inestabilidad y hay un tiempo de recuperación si lo hacemos antes de ese tiempo crítico. Entonces, en mi problemita, en mi sistema, con un nuevo bus de carga, podemos calcular mi tiempo crítico y mi tiempo crítico tomando como referencia delta 0. Delta 0 es la condición de estabilidad, es mi punto de arranque. Entonces, delta crítico es igual al coseno inverso de pi menos 2 veces delta 0, seno de delta 0 menos coseno de delta 0, sustituimos, y me dice que mi ángulo es 81.69, que está antes de llegar al de 90. Porque debido a la aceleración, entonces como mi máquina se va acelerando, al incrementarse la potencia eléctrica, si pasa este punto crítico, ya no regresa por la aceleración del rotor. Si lo hago antes, todavía es capaz de regresarlo. Y el tiempo crítico es 0.22 segundos. ¿Cómo resolvemos la solución de la ecuación de oscilación? Acuérdense que... ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? No. Ok. Entonces, entendemos que el sistema está oscilando, que es una ecuación de oscilación de segundo grado. Sabemos que se parece mucho a la de un péndulo. Las que pusimos aquí arriba. Estas se parecen mucho a un péndulo. Lo vimos en ecuaciones diferenciales, en métodos numéricos. ¿Vale? Y podemos calcular estas ecuaciones resolviéndolas con métodos numéricos. Podemos usar una ODE de MATLAB o un método numérico como Ron-Ejecuta, Euler modificado. Y implementarlas en Simulink o MATLAB. Dice, se puede encontrar el periodo de tiempo permitido antes que se libere la falla y se determinan las curvas de oscilación para diferentes tiempos de libramiento. Los tiempos de erupción estándar para los interruptores y sus relevadores asociados son comúnmente 8, 5, 3 o 2 ciclos después de que ocurre la falla. Así se puede especificar la velocidad del interruptor.
Los cálculos deben ser para una falla en la posición que permita la mínima transferencia de potencia desde la máquina y para el tipo más severo de falla en el que se justifica la protección contra la pérdida de estabilidad, que es la falla trifásica. Entonces, para saber si ustedes me entendieron de la oscilación, les vamos a dejar. ¿Van a tener clases ustedes el 1 de octubre? ¿Qué les han dicho la jefatura? No, no vamos a tener el martes que viene, ¿no? Ajá, el 1 de octubre. No, es suspensión de actividades. Ah, bueno, O sea que no hay clase, no, ya. ni acá, ni tampoco los administrativos. Los administrativos sí, sí, ellos sí van. No, no se suspende. Entonces, tienen la tarea de calcular las matrices, ¿no? Que se las dejé para el martes. Como el martes no hay clases y yo necesito revisar si lo hicieron, entonces esto lo revisamos el jueves sería 3 de octubre. ¿Sale? ¿Cuál es la idea? La idea es que para saber si me entendieron, van a resolver las 3 ecuaciones de oscilación, que no son palos, que es el mismo ejemplo, usando un método numérico. ¿Sale? Entregar para el jueves, lo pueden implementar. Esto se pone solamente, y bueno, yo solamente los implementar en MATLAB. Implementar en MATLAB, porque en Simulink es un poco engorroso. Son 2 ecuaciones, hay que pasarlas a ecuaciones de primer grado y resolvemos, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Básicamente lo que tienen que hacer es resolver las 3 ecuaciones. No las vayan a resolver los 3 sistemas al mismo tiempo. La idea es tomar lo que vimos en la clase, considerar los tiempos críticos y, y hay que darle sus tiempos a cada ecuación. ¿Vale? Ese es el tip, darle sus tiempos a cada ecuación. Ya sabemos que se comporta como un péndulo, que tenemos los puntos estables e inestables. ¿Vale? Está aquí cuando está trabajando a un delta estable, aquí está haciendo mi máquina, cuando hago una perturbación, se va a ir y ya no va a regresar, que serían los puntos azules. Los subcruces estos verdes son un punto, son puntos inestables. ¿Vale? Este es como viene en el libro del SIL. Todo lo que se puede hacer con la ecuación del péndulo. Este es el programita de Euler modificado, ¿vale? En donde yo en la ecuación fun de x guardo las derivadas y ya nada más. Y esta es la ecuación del péndulo. Bueno, que acá no tiene chiste. Entonces, yo les voy a dejar de tarea la ecuación de oscilación. Ahora, lo que me interesa ver, ponernos bien de acuerdo, antes de que lleguen las 9, que llega la fecha de su examen de segundo parcial. Y como el martes no hay clases, ya todo perturba. Esos diputados que todo lo hacen al vapor ahorita. Entonces, el martes no hay clases, chicos.
La tarea la revisamos el jueves. Entonces, para que no les agarre de sorpresa, su segundo parcial está en la semana del 7 al viernes 11. ¿Qué día quieren hacer el examen? ¿El martes o el jueves de la semana del 7 al 11? ¿Qué va a venir en el examen? Ahorita les presento qué va a venir en el examen. Van a venir problemitas así. Yo les voy a mandar estos problemas hoy. Son 10 problemas. Y de ahí voy a sacar el examen. Claro, cambiándole algunos, bueno, no son 10, son más. Porque falta lo de la de oscilación y los tiempos críticos. No lo vamos a evaluar en el tercero, si no voy a tener que evaluar en el tercero. Son 10 problemas y se los mando hoy. ¿Están de acuerdo? La pregunta es, ¿qué día quieren hacer el examen? ¿El martes o el jueves? Jueves. Viernes, ¿no? Porque el jueves no nos toca clase. Ah, pues perdón, martes o viernes. Viernes. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces para prepararlo, igual sería la misma temática. Van a tener los problemas de donde los tomé. Y el viernes 11, entonces aquí vamos a ponerlo en la presentación. Aquí junto a la tarea. Viernes 11 de octubre. Examen. ¿Preguntas? ¿Todos saben resolver una ecuación de este tipo? ¿Quién no sabría? Bueno, nadie levantó la mano, todos saben resolver. Entonces yo creo que sí voy a tener una buena tarea. Entonces, si no hay pregunta, los veo pues hasta el otro viernes. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Igual le podríamos enviar dudas por correo, ¿no? Si Sí, surgieran en la sí, semana. sí. ¿Están de acuerdo? Yo les mando su examen, su tarea. Si me pueden preguntar, me mandan en un correo cuál es la duda, en qué problema, y ya yo les comento qué hay que hacer. ¿Vale? Ok, profe. Vale, entonces los veo el viernes. Bueno, nos conectamos el viernes. Gracias, profesor. Hasta luego. Buen día.